eso está pasando en el siglo XXI o no? ¿Será que esto que Pedro nos va a enseñar es importante para nosotros como creyentes o no? ¿Será que ese mensaje era solamente para los cristianos del siglo I y no para nosotros? Es una misión la que nosotros como iglesia poder tener respuesta espiritual con nuestro evangelio a esta sociedad del mundo de hoy. Cuando nosotros miramos a la influencia de la iglesia, nosotros nos damos cuenta que tenemos diferentes áreas donde nosotros podemos influenciar como iglesia. Su carácter, sus habilidades, sus destrezas, lo que Dios le ha entregado, es una comisión con la cual usted puede ser respuesta para el mundo de hoy. Diga por favor amén. Seguramente usted tiene oportunidad de ser un buen negociante. Tal vez usted tiene una buena habilidad para las leyes, para las finanzas, para la educación. Y yo creo que la iglesia necesita trascender a esos espacios, a la industria, a la construcción, a la agricultura. Que nosotros como iglesia podemos ser influencia de los medios de comunicación. ¿Cuántos decimos amén? En las artes, en las ciencias, en la tecnología. Incluso nosotros podemos ser respuesta también en la política y el gobierno. No fue bueno que San Agustín en el siglo IV llegó y dijo, con respecto a los que servían en los puestos públicos, mencionó, cito, bendiciones otorgadas a la humanidad. ¿Cómo llamaba San Agustín a los políticos, a los que están en eminencia? ¿Cómo lo llamaba? Bendiciones otorgadas a la humanidad. Ahora pregúntese, ¿será que el político que gobierna su país es una bendición? Bueno, ahí dice Claudia, una bendición sí, pero por allá muy lejos. Por el contrario, nosotros agarramos a nuestros presidentes y decimos, y yo no sé, ay, pero como que hoy en día lo que hay en gobernantes, pero no son bendiciones para la humanidad. Este autor cristiano, en su libro Politics, Wayne Grudem, se tomó el trabajo de mirar qué fue la respuesta, qué hicieron los cristianos a través de la política y en el contexto de su respuesta a la cultura. ¿Y sabe qué se dio cuenta? Que los cristianos fueron los principales responsables de que se prohibiera el infanticidio, el abandono de niños y el aborto en el Imperio Romano en el año 374. ¿Quién hizo eso? ¿Los emperadores o los cristianos? Los cristianos. Los cristianos prohibieron las brutales batallas a la muerte de los gladiadores en el año 404, después de Cristo. Los cristianos prohibieron el castigo que constaba en marcar en el rostro a los delincuentes con hierro candente. ¿Quiénes hicieron esas leyes? Los cristianos. Los cristianos instituyeron reformas penitenciarias que incluyeron la separación de los presos por sexo. Anteriormente todos estaban, y hoy en día con estas leyes de inclusión, un hombre que es biológicamente hombre se declara que es mujer, y si comete un delito lo mandan a la cárcel de mujeres. Y entonces violadores están llegando, imagínense una cárcel de solo mujeres. ¿Qué le están entregando? ¿Qué le están entregando? Eso es lo que está pasando en el mundo. Los cristianos tuvieron respuesta en el pasado para ello. Los cristianos detuvieron la práctica de los sacrificios humanos entre irlandeses y los prusianos. Los cristianos argumentaron en contra y finalmente prohibieron la pedofilia. Los cristianos fueron principalmente la razón detrás de las concesiones de los derechos de propiedad y de otras protecciones para las mujeres. Fueron inclusivos. Número 8, los cristianos lograron prohibir la práctica de quemar vivas a las viudas en la India allá en los años 1800. Pregunto, ¿será que los cristianos tenemos una buena oportunidad de ser respuesta para esta sociedad? Amén. Y déjeme decirle, no hay otra. Las otras soluciones son vanas, macabras,
van a llevar a la destrucción. Solamente los hombres y mujeres con temor de Dios van a llevar entonces a tener mejores culturas y gobiernos. Cuando decimos amén. Este personaje que le mencioné ahora, William Wilberforce, este hombre, junto con un grupo de creyentes en Inglaterra, que además muy influyentes, desarrollaron planes, desarrollaron métodos, tenían una estrategia de gobierno para poder llevar la cultura y la conciencia cristiana por lo largo de Gran Bretaña. Ellos no solamente, como le mencioné, acabaron con la esclavitud en Gran Bretaña, ellos también organizaron la Sociedad para la Educación de los Africanos. Número 2, ellos organizaron y crearon la Sociedad para mejorar las condiciones de los pobres. Número 3, la Sociedad de Alivio de Deudores. Por cierto, ellos pudieron liberar más de 14,000 deudores durante un periodo de 5 años. Número 4, ellos establecieron hospitales para los pobres y para los ciegos. Y número 5, ayudaron a las viudas de guerra y a los veteranos que necesitaban ayuda médica y psiquiátrica. ¿Quién hizo esto? Un hombre con temor de qué? Que junto a sus amigos, la gente por burlarse de ellos, ¿sabe cómo los llamaban? Por ufanarlos, por lastimarlos, les llamaban los santos. Y ellos, con gozo en su corazón, sabían que habían sido apartados para ser útiles en la sociedad. Ahora, yo creo que usted y yo necesitamos una nueva generación de personas como William Wilberforce. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Necesitamos una generación de reformadores, de educadores, de hombres y mujeres preparados en las finanzas, hombres y mujeres preparados en el derecho. Necesitamos tener una conciencia cristiana en nuestras juntas con los vecinos. Necesitamos poder impactar con hombres y mujeres con sabiduría para poder llegar a las cortes de justicia y para poder presentar reformas bancarias, fiscales, monetarias, tributarias. Necesitamos cristianos en todas las esferas de la vida. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Necesitamos hombres como el apóstol Pablo, con autoridad, para que pueda desafiar a la iglesia y también al imperio de Roma. Que si usted lee la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, verso 22, Pablo aún menciona a los creyentes de la casa de César. O sea que en el imperio romano, los que trabajaban para el gobierno, habían creyentes que servían a César, pero eran cristianos. Pablo era un hombre que transformaba su entorno. Entonces, en nuestro contexto actual, quiero decirle que necesitamos hombres y mujeres de Dios en el Senado. Ese amén estuvo y ese aleluya estuvo ahí calmado. Yo creo que necesitamos hombres y mujeres con temor de Dios en las casas presidenciales en nuestras naciones, en las alcaldías, en las gobernaciones, en los colegios, en los comités, en las universidades. Necesitamos gente que sepa influenciar en todos los aspectos de la vida. Un autor escribió que cuando uno piensa en la deuda con la que tendrá que vivir la próxima generación, no es de extrañar que los bebés lloren cuando nacen. ¿Cuántos han ido a Nueva York? ¿Cuántos han visitado New York? ¿Conocen el reloj de la deuda externa de los Estados Unidos? ¿Qué hacen que Manhattan? Yo pasé y yo vi un tablero con una cantidad de números, muchos números, y eso sube. Y llego y pregunto, digo, venga, ¿y esto qué es? Me dice, esa es la deuda de todos los norteamericanos, de todos los que viven aquí. Y yo dije, oiga, yo llegué hace 4 meses a los Estados Unidos y ya debo todo eso. Y eso que todavía no soy ciudadano, pero ya lo dejo. ¿Usted ha pensado del mundo que le estamos entregando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Esa es la postura del cristiano. Y yo quiero hacer que tengamos un poquito de reverencia con respecto a esto. Segundo punto, porque necesito avanzar. Quiero hablar de que esas autoridades no eran muy buenos cristianos. Esas autoridades no eran mucha bendición que digamos. Pero ahora sí, hablemos del sometimiento. El sometimiento del cristiano ante las autoridades.
Cuando hablamos de la palabra sometimiento, yo quiero preguntarle a usted, cuando le digo tiene que someterse, ¿usted le da ganas de decir amén, gloria a Dios, aleluya? Le hablo a las esposas, por ejemplo, cuando el Señor le dice a las mujeres que ellas deben de someterse al, las mujeres dicen amén, aleluya, lo hago con gozo, con alegría, lo que Él diga. ¿Será que sí? Y menos cuando nosotros somos cristianos, que somos muy bonitos en el templo, muy lindos, somos de amor, de gloria a Dios, de aleluya, levantamos manos, pero en la casa, ahí donde ellos dicen, yo no me someto. Nos cuesta. La palabra someter no es fácil de cumplir, fácil de leer. ¡Ay, qué difícil! Ahora, cuando nosotros vamos al verso 13 que estamos leyendo, Pedro dice, sométanse por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. La palabra someteos que está utilizando en el griego es la palabra hypotazo, y literalmente significa colocarse en una actitud y una postura de sumisión. Ahora tenemos nosotros una perrita, y yo le hablo de una perrita, y cuando le hablo de la perrita, ella echa las orejitas para atrás y agacha la cabeza. A veces no es sumisa, la quiero acariciar, es amortera. Pero esa es la postura que nos está diciendo Pedro. Pedro nos está diciendo nosotros, como cristianos, sométase a la autoridad. En otras palabras, agachemos la cabecita así, las orejitas. Pero uno dice, pero es que este gobierno lo que está haciendo, es que este presidente, uy, es que estas leyes. Y a uno se le salta la carne por ahí de vez en cuando, ¿cierto? Y es más, uno hasta le da ganas de decir, no Señor, que caiga fuego del cielo, que lo consuma. La semana pasada con una persona de Colombia y decía, porque es que tembló en Colombia, tembló duro. Y entonces esa persona tomó es que gente experta para espiritualizar todo. Entonces tomó el tema del temblor y dijo, y uy, para que hubiera que el temblor sobre el presidente, porque estamos orando, ayunando contra el presidente, porque ¿qué está haciendo? Los hermanos que están que caiga juicio sobre el presidente. Dijo, bien, un momentito, ¿usted quiere que caiga juicio sobre ese colombiano? Pues entonces va a caer juicio sobre todos los colombianos, incluyéndolo a usted. Ay, porque es muy bueno pedirle que caiga juicio para otros, pero para nosotros misericordia. ¿Será que nosotros somos mejor que nuestros presidentes y nuestros gobernantes? Nosotros también tenemos nuestros cables peladitos por ahí. Ninguno dijo amén. Entonces la postura de Pedro, es que le está diciendo sométase. No importa si usted los eligió o no los eligió. Hay que hacer autoridad y que qué. Lo digo yo, no solo como dice el pastor Orlando, no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice Pedro. Yo sé que muchos de los creyentes veían a Nerón y decían, no, si fuera un David, gloria a Dios. Es más, si fuera un Salomón también. Pero un Nerón, ¿cómo nos vamos? Si Nerón estaba loco, oiga, este Pedro está más loco todavía porque está escribiendo lo que escribe. Y más adelante entonces, no solamente dice que hemos de someternos, Pablo lo enseña también. Pedro lo dijo, pero Pablo en el capítulo 13, en la carta a los Romanos, dice, sométase toda persona. Esto incluye a quienes, a toda persona, empezando por los que leían la carta a Roma. ¿Quiénes están leyendo la carta a Roma? Los cristianos. Empezando por nosotros, dice el apóstol allí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hoy existen, gústenos o no, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación. Eso sí no me gusta. Piense por un momento en la sorprendente soberanía de Dios. Dios le da un cargo
le da una investidura, le da una función a ciertas personas, a ciertos gobernantes. Yo me imagino que Dios, cuando es el momento de las elecciones, Él no está como usted y yo que cerraron las votaciones y no te empezamos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Dónde está el conteo? ¿Cómo está Alabama? ¿Cómo le fue en Kentucky? ¿Cómo están ya las elecciones en Georgia? ¿Quién ganó? Y nosotros aquí preguntamos, ¿quién será el presidente? ¿A quién va a quedar? ¿Fulano? ¿Ganó fulano o ganaron los otros? Yo me imagino Dios preocupado allá diciendo, ay, ¿quién ganó las elecciones? ¿Quién ganó las elecciones? Al final, siempre va a ganar el candidato que ella escogió. Él no se está preocupando, ay, ganaron los estos, ay, no eligieron al otro. Eso no se le sale las manos al Señor. ¿O usted cree que sí? No. Somos nosotros que a veces no entendemos esto. ¿Por qué bonito? ¿Por qué ganó este si este es y es así, y ha hecho esto, y tiene un negocio torcido, y ha hecho fraude, y ha hecho aquí, y ha hecho otra? ¿Por qué? Y no. Ahora, esto nos sorprende a nosotros, pero no a la luz de la Escritura. Cuando nosotros miramos, la postura del cristiano debe ser de conocernos, darnos a conocer por el respeto a esas autoridades, por la sumisión a las autoridades y a las leyes, mientras que ellas no violen las Escrituras. Ay, porque yo sé que la pregunta estaba ahí, pero ¿cómo me voy a someter a este presidente o a este que está diciendo esto si eso en contra? Porque es que ahorita están normalizando todas esas leyes de pedofilia y todo eso. Ya no es pedofilia, no, ahora es muestra del libre amor, expresiones del libre amor para con los infantes. Donde yo vengo hay un experto en maquillar los delitos. Ya no es secuestro, no, eso es retención, y le doy una cantidad de palabras. Ya no es expropiación, sino eso es el uso correcto de los bienes. Son expertos en maquillar y uno dice, pero ¿cómo hago para hacerle caso a un sinvergüenza de Jesús? Porque es que uno, como el doctor Chapatín, le da cosas, ¿cierto que sí o no? ¿O eso solamente le pasa a mí? Sí. Ahora, Pedro nos lleva al versículo 14 y nos llama no solamente a someternos, no solo al rey, sino también a los gobernadores, como por él fueron enviados. En otras palabras, a cualquier emperador, a cualquier gobernante debemos de someternos. Ahora, mira lo que pasó en este país. En los años 80, esta institución que usted conoce muy bien, que es su amiga número uno, cada año usted es feliz recurriendo a cumplir los deberes de los impuestos. No veo sonrisas, como que los impuestos no es algo muy agradable para nosotros pagar. En los años 80, un funcionario de esta institución se dio cuenta que como que las cosas no estaban bien. Y entonces él llega y dice, yo creo que los norteamericanos que tienen una fundación de su país con bases cristianas, con bases bíblicas, son buenos cristianos, los norteamericanos, somos hombres de principios divinos, pero como que hay algo malo por ahí. Los ingresos no están como que muy bien. Y entonces él dijo, porque se pone a investigar, dijo, hagamos que los norteamericanos cuando hagan su declaración de impuestos pongan los números de identificación de todos los que ponen como dependientes. En los años 80 eso como que no cuajó, la idea no fue muy bien recibida. Siguieron problemas fiscales y de pronto la Junta organizó y dijo, sí señor, vamos a hacer que los que están llenando los formularios no solamente pongan sus dependientes, sino que pongan sus números de identificación. Cuando estén haciendo la investigación se encontraron que había gente que estaba poniendo como dependiente no solamente niños que no eran hijos de ellos, no solamente estaban poniendo como esposas o mujeres gente que no eran realmente las esposas, sino que algunas hasta pusieron mascotas. Y entonces, en medio de ese momento, se dieron cuenta, eso ocurrió para 1986, exactamente,
cuando empiezan a recibir las declaraciones para el año 83, ¡oh milagro! 7 millones de esos dependientes habían desaparecido de un año al otro. Ya, eso. Y en ese solo año recogieron más de 3.000 millones de dólares por impuestos que se estaban dejando de recoger. ¿Por qué le digo esto? Porque es que necesitamos entender cuál es el papel del gobierno. Y con esto ya vamos a terminar. Lamentablemente el tiempo no me va a dar para terminar toda la enseñanza, pero le voy a dejar hasta este momento de entender cuál es el papel del gobierno. El papel del gobierno, cuando nosotros miramos, no es solamente recoger los impuestos. Es más, Pablo también dice en la carta a los romanos, en el capítulo 13 que vimos ahora, en el versículo 7, él dice: pagad a todos lo que debéis. Al impuesto hay que pagar ¿qué? Impuesto. O sea, como creyentes, nosotros que tenemos que hacer, por lo mínimo lo que tenemos que hacer es pagarlos ¿qué? Y pagarlos bien. Yo les voy a confesar algo, les voy a contar algo aquí entre nos, que no salga entre nosotros la iglesia y los que están viendo por YouTube y por los canales. Eso no sale. A mí me sorprendió cuando recién llegué aquí a este país, en mi primera declaración de impuestos. Me hicieron la declaración y me dicen: no, tonto, antes usted toca devolverle, y me devolvieron plata. Y este es el único país del mundo donde no le devuelven las cosas. Y me di cuenta que ellos en un proceso ya le dicen: sí señor, usted ha hecho esto, usted pagó batata. Y aquí alguno de ustedes le ha devuelto, el gobierno le ha devuelto dinero. En mi país eso no ocurre. Yo no sé en Uruguay, pastora, yo no sé, pero yo me sorprendí. Aquí hasta canéticos son así. Pero yo creo que hay más de uno que se está aprovechando de esa buena fe norteamericana. Y nosotros los latinos tenemos una malicia indígena por ahí. Nosotros tenemos un proverbio los latinos: oportunidad que se nos da, oportunidad que se aprovecha. Y llegamos aquí. Yo escuché una mujer que llegó de cierto país, no voy a nombrar, es una isla del Caribe, llegó y decía: yo llegué aquí y yo no voy a trabajar, que me mantengan, que me den mi food stamp, que me den mi comida, que me den. Yo ya llevo 30 años aguantando en mi país allá tanta, yo no vine acá a trabajar. Oye, y lo decía con una arrogancia, y decía: Pero el papel del gobierno no es mantener a conchudos, vagos, cuando dicen amén. Hablando de los impuestos, me llama la atención cómo un día a Jesús le vienen con un chisme y dicen: Jesús, mire, lo están acusando usted de evasor de impuestos. Para un americano que le digan es un evasor de impuestos, eso es un delito terrible. Muchos dicen: es mejor tener otro tipo de delito, pero evadir impuestos, uy, el tío Sam, no. A Jesús le están acusando de que se la está jugando a la IRS. Y Jesús, como él no quiere que su testimonio sea manchado, ¿qué dijo Jesús? Ay, Pedro, ¿en serio? Se nos pasó a hacer el formulario tributario. Vamos a diligenciarlo. Usted ya pagó el suyo. Vaya usted. ¿Y qué le dijo? Vaya ahí. Vaya ahí. Pesque. ¿Qué lo mandó a hacer? A trabajar en lo que él hacía antes. ¿Qué era Pedro antes? Yo no sé cómo eran los predicadores hoy día, pastores, que no, yo ya no puedo trabajar, yo soy ministro del Señor. Lo manda a trabajar, le dice: pague lo suyo y páguelo. Me llama la atención, porque no le dice: ¿sabe qué? Aproveche y pesque más y páguele todo de los 12. No le pagó al resto del combo, decimos nosotros. Jesús pagó sus impuestos. Someteos a los gobernadores. No solamente el gobierno tiene la función de recaudar los impuestos, sino que dice
someteos a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen que. Bien. Entonces escuche, no solamente maneja la parte financiera, sino que también debe tener normas de comportamiento, tiene que establecer conductas, tiene que establecer leyes para castigar lo que no está bien, o sea, lo que es ilegal, lo que no es moralmente correcto, eso tiene que ser castigado. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor, y lo estamos mencionando a través de Pedro. Y además de eso hay que elogiar a lo que hace lo correcto. Ahora, esa idea de que la moralidad no se puede legislar, eso es un mito, no es correcto. Me sorprende cómo a través de estas leyes nosotros como seres humanos castigamos el asesinato. ¿Castigamos el asesinato? Pregunto, ¿cómo está el asesinato en los estados ahorita, en los Estados Unidos? ¿Cómo está? Las noticias están loquísimas con respecto a eso. Asesinatos, el vandalismo, las agresiones, las violaciones, narcotráfico, la pedofilia, el robo. Y me llama la atención que hasta nosotros ponemos normas, estándares a favor de la vida. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted va manejando y no utiliza el cinturón de seguridad? ¿Qué hace el policía? ¿Por qué le pone multa? Muchos dicen, porque necesita plata el Estado. No, porque es que nos están diciendo hay que cuidar la vida. Me asombra cómo aquí, si los productos no tienen la aprobación de FDA y los estándares de ingeniería para seguridad en las aeronaves, en los diferentes medios de transporte, no dan aprobación. Me llama la atención cómo ellos quieren preservar la vida y por una cantidad de normas, pero por otro lado se están aprobando el asesinato de infantes, el aborto, por ejemplo. Si las normas son pro vida, ¿por qué entonces nosotros vamos a permitir cosas o afecciones que no solamente atentan contra la vida, sino contra el bienestar de esa vida? Me explico. Usted sabe la cantidad de traumas que hay en el psiquis y en el cuerpo de una niña o de un niño que es violado. ¿Cómo va a crecer ese niño o esa niña? ¿Cómo crece? Entonces me llama la atención la dualidad, como por un lado decimos queremos aprobar, si la comida no tiene esos estándares, si no tiene tantos cosas, ay, eso no puede ingresar al país, eso no puede venderse en el país, pero por el otro lado sí estamos haciendo leyes que no van bien. Sí nota la dualidad. ¿Y nosotros qué hacemos? La política del diablo. No, el pastor no predico los políticos, no los políticos, somos solo aquí. Y los hermanos, como no conocen, pues ellos también dicen. Eso está fuerte. Entonces no solamente se debe castigar. Y la palabra que está escrita en el griego, la palabra ediquesis, no solamente habla de destruir la idea de que a Dios no le interesa que solamente reformar las personas, o solamente ahí al criminal reformarlo y protegerlo de la sociedad para que no le hagan daño. No, la palabra que está utilizando Pedro ahí dijo, si cometió un delito debe pagar por él. Si está haciendo lo que es incorrecto, hay que restaurarlo, hay que edificarlo, sí, hay que darle amor, sí, pero hay que asumir las consecuencias. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, lo dice así en la palabra griega. Ahora que no solamente el gobierno recibe de parte de Dios la tarea de aplicar penas y castigos, sino también debe elogiar, reconocer, premiar las buenas acciones de los buenos ciudadanos. ¿Sabe quién es ese personaje que está allí? Guitarrista. El guitarrista de la banda Queen, que fue homenajeado, nombrado por el rey Carlos III y le dio el título de Sir, caballero. Un guitarrista del grupo metal, que la gente dice ese rock que hace ese, entre otras con un hombre muy preparado, astrofísico también, estudiado, Brian May.
Pero no solamente en Gran Bretaña reconocen con títulos a guitarristas, sino a deportistas, actores, gente de influencia. Y me llamó la atención la historia de un pobre pastor que durante toda su vida lo único que hizo fue pastorear ovejas allá en el campo. Y la reina Isabel lo mandó a llamar y le dio reconocimiento de caballero también. Aquí en Estados Unidos también hay premios, hay reconocimientos cuando un ciudadano hace algo memorable. A mí me llama la atención las calles de Miami que voy andando y esta calle se llama Reverendo fulano de tal, esta calle se llama Obispo tal, este se llama fulano de tal. Hasta hay una de un presidente colombiano, una calle también aquí con el nombre de un presidente de Colombia. Reconocimiento. Póngase de pie porque quiero terminar con esto, no vamos a extendernos más. ¿Cuáles son las razones para nosotros someternos al gobierno? Se lo quiero dejar con esta gráfica. Lamentablemente, solo una tercera parte de cristianos viven bajo gobiernos que facilitan o que dan libertad, dan apertura a la predicación del evangelio. Solo una tercera parte. El resto, las 2/3 partes, son cristianos que están en lugares de acecho, de persecución, de tribulación, de señalamiento. Y muchos de los que estamos en esta tercera parte ya estamos llegando a puntos donde se nos va a empezar a prohibir que levantemos nuestra voz, que digamos que la homosexualidad es pecado. No sé si usted ha visto las noticias, pero aquí en Estados Unidos ya han arrestado hermanos nuestros de nuestra familia en la fe por estar en una calle diciendo Jesús te ama. ¿Ha visto las noticias? Sí. Ahora tenemos dos posturas: ser como esos valientes hermanos que van a decir vamos a predicar el evangelio, Jesús te ama, solo Jesús es la respuesta para tu vida. O los que vamos a seguir en el secreto, trabajando muy bien, calladitos, no diciendo nada, chico, para que no nos digan nada, no nos hagan nada. ¿Qué posición vas a tener tú? ¿Cuáles entonces las razones para someternos al gobierno? Solamente dos. Es entender qué es la voluntad de Dios. ¿Es por qué? Es la voluntad de Dios. No nos preocupemos y decir si es así, si es así. Es la voluntad de Dios. Sencillo. Cuando nosotros leemos al profeta Daniel, Daniel dice que Dios es el que muda los tiempos y también cambia las edades, que Él quita reyes y pone reyes y da sabiduría a los sabios para poder enfrentar esos tiempos que están viviendo. Un comentarista del siglo I, de los que tanto les hablo, llamado Dionisio el Ciego, él dijo lo siguiente: no debemos preocuparnos sino por actuar. No debemos de preocuparnos si no actúan de la manera señalada por Dios, porque Él está a cargo de ellos y los juzgará en consecuencia. Eso dijo Dídimo el Ciego. En otras palabras, ¿sabe qué dijo? El gobierno podrá ignorar a Dios, pero Dios tendrá la última palabra. Ellos se creen muy grandes porque pueden invadir una nación, porque pueden destruir familias, porque pueden quitar y expropiar lo que con tanto esfuerzo la gente ha logrado. Ellos se pueden creer muy señores. Pero la segunda razón por la cual nosotros sometemos al gobierno es porque nuestra actitud, nuestra respuesta silencia la ignorancia de los opositores insensatos. Ellos podrán tener mucho conocimiento, saber mucha jurisprudencia, podrán saber de mucha tecnología, pueden saber de mucho. Sin embargo, el Señor dice, conocen mucho, pero no conocen la verdad. En otras palabras, usted y yo hemos sido llamados a tener respeto por el reino y por el gobierno.
Eso no nos lleva a nosotros a elogiarlos, a aplaudirlos, a prenderle incienso y a venerarlos, pero sí nos llama a nosotros a respetarlos y a que con nuestra conducta les mostremos que ellos están equivocados. Que lo que ellos quieren es que usted y yo reaccionemos como ellos actúan. Que usted y yo nos rebajemos de la posición que tenemos. ¿Y qué posición nosotros tenemos? Pedro también nos dice que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Nos pone en lugares de eminencia. Nos está diciendo otras palabras: allá hay gobernadores y gente poderosa en eminencia, pero ustedes no se quedan atrás. Ustedes no son por cualquier rey, ustedes no son cualquier, ustedes son un real sacerdocio. Ellos pueden tener castas familiares, de tradición familiar, son de la familia, pero ustedes son un linaje escogido. No te rebajes a actuar como actúan los que están allí. Muestra con tu vida, muestra con tu ejemplo, muestra con tu conducta que tú eres diferente. Si el Señor me permite, en una próxima oportunidad les hablaré de las instrucciones que Pedro nos habla a nosotros como cristianos frente a este gobierno. ¿Le interesaría algún día? Lo vamos a dejar. ¿Fue usted bendecido con lo que el Señor nos propone hoy en nuestro corazón? Incline su rostro, por favor, y oramos para salir de este lugar. Padre, en esta mañana hemos venido a buscar tu rostro y tu presencia. Y al escuchar tu palabra, Señor, hay un reto para nosotros muy grande. Hemos aprendido, Señor, que todo lo que está aconteciendo a nivel mundial no se ha salido de tus manos. Es verdad que nos duele lo que pasa con nuestras naciones. Nos duele, Señor, al ver cómo hoy los malos parecen vencer y triunfar, y que los que estamos obrando para bien parecemos que somos los pequeños, los equivocados, los que estamos cerrados. Parece, Señor, que la voz de los que andan mal es más fuerte que aquellos que decimos que tenemos la verdad. Señor, las cosas están tan tergiversadas hoy que nosotros como iglesia necesitamos que tu palabra nos dé dirección y que tu Espíritu nos ayude a impulsar por obra esa palabra. Señor, bendecimos a nuestros gobernantes, bendecimos, Señor, a nuestros presidentes. Y yo quisiera pedirle que usted, ahí donde usted está, de la nación que usted es, bendiga a su presidente. No sé si tiene temor de Dios o no, no sé si es moralmente correcto o no, no sé si es ético o no, no sé si ha tenido malos negocios o no, no sé si llegó por fraude o no a la postura, pero tome su momento para bendecir al presidente de su nación. Y si usted lo puede nombrar por nombre propio, bendígalo, bendiga con nombre propio a esa persona. Y dígale: Señor, sé que ese hombre está ahí, fue porque tú lo pusiste. Algún propósito tiene, Señor, para con la nación, para con el pueblo. Señor, las conductas erróneas, equivocadas, sé que detrás de ellos, Señor, algo estás logrando, algo quieres alcanzar, algo quieres hacer. Bendecimos a nuestros gobernadores, bendecimos, aunque muchas veces las leyes que ellos decreten, Señor, no nos parezcan, no estemos muy de acuerdo, pero Señor, hoy pedimos por aquellos que están en eminencia, hoy los respaldamos, hoy te pedimos, Señor, que les des a ellos la oportunidad de conocerte, darle la oportunidad a ellos de arrepentirse, Señor, de que hayan hombres y mujeres en medio de nosotros como Daniel, para que estemos delante de los reyes, delante del presidente, Señor, y podamos instruir con toda verdad y con toda justicia conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos donde quiera que estemos, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en la calle, en el vecindario, donde quiera que vayamos, Señor, que nosotros seamos totalmente diferentes a lo que el mundo, Señor, está mostrando. Hoy con todo el corazón nos rendimos para que tú operes conforme a tu buena y tu soberana voluntad. Hoy, con acción de gracias, salimos de este lugar para que tu nombre sea exaltado, sea glorificado y sea bendecido. Bendecimos las vidas que están allí, Señor, en nuestros entornos, en nuestras familias, que nos han acompañado en el día de hoy, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús hoy te damos gracias. Amén. Amén. Y amén.